24 de marzo de 1944. En la Italia ocupada por Alemania, 335 hombres fueron llevados a unas canteras subterráneas, obligados a arrodillarse y ejecutados de un tiro en la base del cráneo. No eran combatientes capturados en un frente de batalla. Eran presos políticos, judíos, sospechosos de actividades partisanas y civiles detenidos al azar. Así, las fosas ardeatinas se convirtieron en una tumba silenciosa, donde la lógica del terror nazi alcanzó una de sus expresiones más despiadadas. Y hoy vamos a desentrañar todos los secretos de aquel oscuro día. Cuando ocurrió la masacre, Roma estaba bajo ocupación alemana desde el armisticio italiano de septiembre de 1943. Tras la caída de Benito Mussolini y el anuncio de la rendición italiana a los aliados, Alemania ocupó el centro y el norte del país y sostuvo a la llamada República Social Italiana como un régimen títere en el norte. En esa Italia ocupada, el poder real descansaba en la combinación de fuerzas alemanas y colaboracionismo fascista, con detenciones, deportaciones y violencia sistemática contra judíos, opositores y partisanos. La situación militar agravaba todavía más esa tensión. Al sur de Roma, la campaña de Italia seguía abierta. El desembarco aliado en Anzio en enero de 1944 había colocado a los aliados cerca de la capital, pero la línea Gustav seguía bloqueando el avance. Roma no era una ciudad de paz, era una capital ocupada, con el enemigo acercándose desde el sur, con la resistencia actuando en las sombras y con la maquinaria represiva funcionando. En ese clima, la represión nazi se había vuelto rutina. Las cárceles romanas se llenaban de opositores, sospechosos, partisanos, judíos y detenidos comunes. Via Tasso se había convertido en uno de los nombres más temidos de la ciudad, porque allí operaba el aparato de terror alemán dirigido por Herbert Kappler. Cada redada alimentaba una sensación cada vez más clara. En Roma, cualquier gesto de resistencia podía desencadenar una respuesta brutal. Y aún así, la resistencia crecía. Comunistas, monárquicos, militares, católicos antifascistas y ciudadanos comunes se integraban en pequeñas redes clandestinas que buscaban hostigar al ocupante. Sabotajes, atentados y traslado de información formaban parte de una lucha desigual. Entre esos grupos estaba el GAP, el Grupo de Acción Patriótica, una organización clandestina que apostaba por golpear a los alemanes dentro de la ciudad. 23 marzo 1944. La città aperta di Roma viene attraversata tutti i giorni da un plotone di soldati tedeschi che cantano in modo provocatorio. Giorgio Amendola ordina ai GAP di colpirli. L'azione nacque qua, questa azione di guerra, come comandante della Brigata Garibaldi, diedi l'ordine militare al comando del GAP di eseguire questo attacco. Se trataba de una compañía del regimiento policial Bosen, integrada en gran parte por italianos germanoparlantes del Tirol del Sur al servicio de la ocupación alemana. Marchaban por Vía Rasella cuando los partisanos activaron una bomba oculta en un carro de basura. La explosión destrozó la columna. El saldo inmediato fue de 33 muertos alemanes, cifra sobre la que se construyó la represalia. El golpe fue demoledor por su carga simbólica. No había ocurrido en el frente, sino en pleno corazón de la capital ocupada. Para el mando alemán, aquello era una afrenta directa a su autoridad. Para Hitler, este fue un acto imperdonable. Al conocer la noticia, estalló en cólera y dio una orden inmediata, tajante y desproporcionada: ejecutar a 10 italianos por cada alemán muerto. El objetivo no era solo castigar a los responsables del atentado, era sembrar miedo en toda la ciudad. El mensaje era claro: por cada golpe contra el ocupante, la población pagaría un precio multiplicado. Así funcionaba la lógica nazi de la represalia colectiva.
y la represalia debía ejecutarse en 24 horas. Una vez fijada la relación de 10-1, apareció el problema práctico. Kapla no tenía suficientes condenados a muerte para llegar al número requerido. Entonces empezó la ampliación del criterio de selección. A los presos ya sentenciados se sumaron reclusos con largas condenas, detenidos por causas políticas, sospechosos de actividad resistente, judíos que aguardaban deportación y finalmente civiles recogidos en la calle. Pero no alcanzaba. Entonces la selección se ensanchó. Se incorporaron presos con penas largas, reclusos con condenas menores, detenidos por motivos políticos, judíos encarcelados a la espera de deportación y hombres extraídos de prisiones italianas. Entre las víctimas hubo 75 judíos, muchos de ellos encarcelados en la prisión de Regina Coeli. El mayor de los rehenes tenía más de 70 años, el menor 15. En esa fase intervino también el jefe de policía romano, Pietro Caruso, que aportó medio centenar de presos para completar la nómina. Así la represalia empezó a construirse como una operación burocrática en la que archivos, celdas y listados se convertían en materia prima para una ejecución masiva. La arbitrariedad era total. Algunos de los hombres incluidos en la lista no sabían por qué estaban siendo sacados de sus celdas. Otros creían que serían trasladados. Algunos estaban presos por razones políticas claras. Otros quedaron atrapados en una necesidad numérica. La cuota debía cumplirse, y eso bastaba para condenarlos. El 24 de marzo, la operación fue tomando forma definitiva. Kapla organizó grupos de ejecución, distribuyó funciones y definió el método. No habría un fusilamiento público ni un pelotón convencional. Se buscó algo más rápido, más silencioso y fácil de ocultar. El lugar elegido fueron unas antiguas canteras en la Vía Ardeatina, un espacio apartado, subterráneo y apto para desaparecer cuerpos. A partir de la tarde comenzaron a salir los camiones con los condenados. Los prisioneros eran trasladados a las cuevas con las manos atadas a la espalda. La escena fue administrada como una operación de las SS. Los hombres eran introducidos en grupos de 5, sus nombres eran llamados en voz alta y luego tachados de la lista. Se les obligaba a avanzar hasta el fondo, arrodillarse y bajar la cabeza. Después un oficial o suboficial les disparaba en la nuca a quemarropa. El procedimiento se repetía una y otra vez. Entraba un grupo, caían los disparos, entraba el siguiente. A medida que el espacio se llenaba de cadáveres, los nuevos prisioneros eran obligados a arrodillarse encima de los cuerpos anteriores. Esa imagen resume a la perfección el tipo de crimen que fue. Una masacre administrada con orden, ritmo y método. Al final de la operación, los cuerpos quedaron amontonados dentro de las galerías. Para borrar huellas, ingenieros alemanes dinamitaron la entrada de las canteras para sepultar los cuerpos y ocultar la matanza. Pero ¿por qué fueron 335 víctimas? El objetivo operativo de la represalia era 330, porque el cálculo se hizo sobre 33 muertos alemanes. Sin embargo, ya en el lugar de la matanza, los oficiales responsables advirtieron que habían reunido 335 prisioneros. Ese excedente no fue corregido. Nadie fue apartado. Nadie fue devuelto a prisión. El error se absorbió con más muerte. En vez de liberar a los 5 sobrantes, decidieron asesinarlos para no comprometer el secreto de la operación. Uno de los ejecutores y protagonistas de la barbarie fue Erich Priebke. Nacido en 1913 en Hennigsdorf,
Ingresó en el partido nazi en 1933 y en la Gestapo en 1936. Más tarde pasó al aparato de la Oficina Central de Seguridad del Reich y fue destinado a Roma, en parte por su conocimiento del italiano. Allí trabajó estrechamente con Kapla en funciones administrativas, de traducción y enlace con autoridades italianas, pero esa cercanía lo integró de lleno en el dispositivo represivo alemán. Así terminó siendo un colaborador clave de Kapla y tuvo un papel decisivo en la masacre. Compiló la lista de víctimas, controló el registro de los nombres y admitió haber matado personalmente al menos a 2 hombres. Tras la guerra, Pribke escapó a la justicia durante décadas. Italia pidió formalmente su entrega por la matanza de las fosas ardeatinas y el caso pasó por el Juzgado Federal de Bariloche. Entretanto, Pribke había vivido durante años en Argentina, sobre todo en San Carlos de Bariloche. Su anonimato terminó en 1994, cuando ante las cámaras reconoció su presencia en la masacre. Yes? You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. You know, the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Civilians? Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. Su proceso judicial fue largo y polémico. La justicia italiana y la argentina reactivaron el caso. La extradición quedó encaminada en 1995 y el argumento de la prescripción fue finalmente rechazado. En el juicio romano, la defensa de la obediencia debida se debilitó aún más cuando salió a relucir una entrevista grabada en 1974 en la que Kapla había reconocido que sus subordinados no estaban bajo amenaza de muerte si se negaban a participar. Tras un primer veredicto escandaloso y luego anulado, la apelación de 1998 condenó a Pribke a cadena perpetua. Por su edad y estado de salud, cumplió la pena bajo arresto domiciliario en Roma hasta su muerte en 2013. Pero nunca jamás mostró un arrepentimiento claro y público. Pribke fue uno de los últimos responsables juzgados, pero no el único. Hubo procesos contra Pietro Caruso ya en 1944. Luego fueron condenados Melza y von Mackensen. Kesselring fue juzgado en 1947. Kapla recibió cadena perpetua en 1948 y permaneció preso hasta su espectacular fuga desde un hospital militar romano en 1977, poco antes de morir en Alemania. Después de la liberación de Roma, el Estado italiano decidió convertir el lugar del crimen en espacio de memoria. El actual mausoleo delle Fosse Ardeatine comenzó a construirse en 1947 y fue inaugurado en 1949. Desde entonces, cada 24 de marzo, se realiza allí una conmemoración oficial en la que se leen los nombres de las 335 víctimas. La masacre de las fosas ardeatinas fue en efecto una venganza del poder nazi, pero también algo más preciso y más inquietante: un crimen administrado. El atentado partisano abrió la puerta. La ocupación alemana, la cadena de mando y el aparato represivo de Roma hicieron el resto. Por eso el caso sigue siendo central para entender no solo la brutalidad alemana en Italia, sino el modo en que el nazismo convertía la represalia en procedimiento y el castigo colectivo en política de Estado. Esto fue todo por esta ocasión. Si te interesa este tipo de contenido, suscribirte al canal es una gran forma de apoyarnos. Nos ayuda a seguir trabajando en nuevas historias y a mejorar cada entrega. Gracias por acompañarnos.